Hola a todos, buenas tardes. Estamos reunidos acá este día viernes nuevamente, un viernes de invierno con solcito, que estuvo frío, pero bonito el solcito. Estamos, ¿no es cierto?, dentro del contexto del programa teórico de la Asociación Deportiva de Almabaeza, con el apoyo técnico de Open Gato, que pronto será Open Media, Open Gato Media. Entonces vamos a continuar con los prejuicios. Vamos a cerrar con el tema de los prejuicios, ¿no es cierto? Ahí la próxima semana continuamos con un tema distinto. Para cerrar el tema de los prejuicios, me gustaría tratar dos prejuicios que son un poquito complicados de entender, porque está el tema de que si las artes marciales son terapéuticas o para la salud, o de que si las artes marciales tienen una determinada influencia religiosa. Entonces, yo quisiera hacer una introducción a este tipo de temas primero, porque yo hablé en algún momento que el occidental tenía mentalidad de supermercado, ¿cierto? Entonces, dentro de esta mentalidad de supermercado, se genera un mercado, vamos a decir. Vamos a hablar un mercado de las artes marciales. No es una palabra que me guste a mí personalmente, pero se entiende la idea de mercado de las artes marciales en Occidente. Entonces, las artes marciales van tomando nichos, ¿no es cierto?, comerciales. Y esos nichos comerciales potencian un determinado marketing. O sea, buscan un público objetivo, ¿no es cierto?, que les sea afín y diseñan un marketing para construir, ¿no es cierto?, no voy a decir negocio, porque a mí personalmente no me encuentro feo decir negocio, pero sí, digamos, financiar estos proyectos a partir de un determinado nicho público y a partir de un determinado marketing, ¿ya? Y todo esto, ¿por qué? Porque los occidentales tenemos mentalidad submercado. Entonces nosotros vamos buscando lo que nos interesa. Bueno, y las artes marciales, en el mercado de las artes marciales, tienen que adaptarse, ¿no es cierto?, a los gustos del público. No es el fondo que pretendían las artes marciales como sistema de desarrollo personal, pero es lo que se da en Occidente. Entonces, de pronto, esta arte marcial es deportiva. Entonces tiene un perfil deportivo y tiene un marketing deportivo y por tanto tiene un nicho deportivo. Esta arte marcial es, no sé, pues tremendamente destructiva dentro del contexto de la defensa personal y capaz de enfrentarse a, no sé, a 20 personas. Entonces, busca un público objetivo y tiene un nicho relacionado con la defensa personal efectiva y qué sé yo, y no le interesa nada más tampoco. Entonces hay un nicho de lo deportivo, hay un nicho de la defensa personal, o no sé, pues esta gente o a alguien le gusta, ¿no es cierto?, la cosa más militar, ¿no es cierto?, la formalidad, el protocolo y todo. Entonces tenemos otro público objetivo, ¿no es cierto?, tenemos otro marketing y tenemos otro tipo de instituciones que reciben a ese tipo de personas. Y está el tema de la salud también. O sea, hay cierto tipo de artes marciales que promueve que las artes marciales son terapéuticas. ¿Ah? No voy a mencionar ninguna en particular, pero hay un cierto grupo, un cierto nicho de artes marciales llamadas suaves, ¿no es cierto?, que tienen un enfoque terapéutico. Entonces, haz este ejercicio para si te duele el corazón, haz este otro ejercicio si tienes problemas en los riñones, haz este ejercicio para bajar la arritmia cardíaca o la hipertensión arterial o qué se supone, una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, nos falta el que tiene algún tipo de problema y ese tipo de ejercicio, entre comillas, le sirve. Entonces, pero en realidad, primero, para practicar cualquier tipo de deporte o cualquier tipo de disciplina, se necesita una cierta salud básica, primero. Y segundo, si uno practica disciplinadamente y correctamente una determinada técnica o una determinada disciplina, entonces va a obtener como resultado secundario una cierta capacidad física, una cierta capacidad cardiovascular, una cierta capacidad respiratoria, etc. ¿Estamos? Y por tanto, el puro hecho de hacer ejercicio disciplinadamente y paralelamente comer bien, ¿no es cierto?, junto con el ejercicio, tener un esquema de vida sana, va a llevar naturalmente a que alguien tenga una mejor salud, tenga un buen estado físico, tenga una sensación general de buena condición física y además una buena salud. Es lo más probable, es lo que sucede, es lo natural. Pero no se necesita
estilo especial para eso. Alguien puede salir a correr todos los días y si lo hace bien, bien organizado, con los tiempos, con los esfuerzos necesarios, con la disciplina necesaria, más este complemento, ¿no es cierto?, alimentario y de vida sana, va a obtener un mejor rendimiento de salud. Es cuestión de medir una persona cuando ha comenzado su actividad física y medirla, no sé, 6 meses después o un año después, cómo se van produciendo los resultados, ¿ya? Siempre y cuando se haya hecho correctamente, disciplinadamente, ordenadamente y con los elementos complementarios que habíamos conversado. Entonces, ¿se necesita un estilo especial de arte marcial para que yo tenga buena salud? No. Cualquier deporte o cualquier actividad física, no necesariamente un deporte así estricto, sino cualquier actividad física que se haga regularmente va a generar esquemas de buena salud. Y lo mismo pasa con el tema de el prejuicio este de que las artes marciales son religiosas. Uno de pronto, metodológicamente, para entender, ¿no es cierto?, las artes marciales las puede dividir. Entonces en la India uno puede dividir las artes marciales de origen budista de las artes marciales de origen hinduista. Cuando uno va a China puede dividir las artes marciales de influencia taoísta o las artes marciales de influencia budista o las artes marciales de influencia confucionista o en el caso de Japón, influencia sintoísta, o incluso combinaciones de estas distintas alternativas, como el caso de Corea, por ejemplo. ¿Ya? Y tenemos además artes guerreras en prácticamente todo el mundo, digamos, en Rusia, en Turquía, en Mongolia, en Francia, en un montón de lugares, digamos, en la América precolombina, tenemos una gama de opciones guerreras vinculadas a la cultura y a la civilización de la cual participaban. Sí, pero ¿cómo se rompe esto de que tengan una determinada religión o otra? Que la tradición de las artes marciales viene con la experiencia humana. Como decía un autor, es tan natural el conflicto entre los seres humanos que lo más probable es que haya sucedido espontáneamente. Cuando alguien se pregunta, cuando un autor X se preguntaba de dónde viene el origen de la guerra, bueno, resulta que la conclusión es que lo más probable es que haya sido espontáneo. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana y ha estado con nosotros desde que existimos, desde el primer momento que existimos hasta ahora. Entonces, cuando uno compara las distintas religiones, históricamente hablando, descubre que las religiones son más nuevas que las artes marciales. O sea, estamos hablando de artes marciales en Asiria 3.000 años antes de Cristo, en China 4.000 años antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo en Egipto, 2.000 años antes de Cristo en Grecia, y en India incluso hay una discusión si son, no sé, si son 10.000, 200.000, 15.000 años de que ese territorio ha sido ocupado por distintas civilizaciones. Y cada civilización tuvo la necesidad de defenderse. Cada clan, cada familia, cada tribu, cada ciudad, cada civilización tuvo siempre la necesidad de defenderse y recurrió a distintas técnicas, a distintas tácticas y a distintas estrategias para poder predominar, sobrevivir en el mundo que le tocó a cada uno. Entonces, cuando uno hace la comparación, uno dice, bueno, las técnicas de artes marciales y la idea de las artes marciales son muy antiguas, tan antiguas como el hombre mismo. De hecho, participaron de civilizaciones y de religiones que ya no existen. Cuando hablamos de los espartanos, por ejemplo, o de los griegos en general, estamos hablando de una religión que ya no existe. Los griegos en la actualidad son cristianos ortodoxos. Sí, pero en la época de los espartanos, de la época clásica, los espartanos, la época de Platón, de Sócrates, eran panteístas, era otra religión que ya no existe, y tenían artes marciales, y tenían estrategias y tácticas y conflictos entre ellos. Lo mismo pasa en Egipto, la religión egipcia antigua ya no existe. Ahora los egipcios son árabes musulmanes, pero cuando estamos hablando de los jeroglíficos egipcios de 4.000 años antes de Cristo, ¿no es cierto?, con ciertos jeroglíficos que indicaban el trabajo de técnicas de artes marciales, bueno, estamos hablando de otro tipo de religión. Entonces, uno puede metodológicamente, para comprender las artes marciales, darle una atribución de la civilización en la cual participaron y por tanto de la religión de la cual también participaron. Incluso, para que se entienda mejor y dar un mejor ejemplo de lo que estoy hablando, los caballeros medievales, que son los adalides del cristianismo o de la cristiandad medieval, ¿no es cierto?,
que participaron de las cruzadas, que digamos, tuvieron un reino en Jerusalén, etcétera, 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 y que son los representantes de 1000 años de Edad Media Europea. La caballería propiamente tal no es cristiana. La caballería, o sea, los caballeros, la gente que viene arriba del caballo, ¿no es cierto?, armado de determinada manera y enfrentando la vida, ¿no es cierto?, a partir de un cierto nomadismo guerrero, esos son los germanos. Son los germanos que introducen, los germanos, incluso los hunos, etcétera. Hay un montón de pueblos que introducen al final del Imperio Romano, porque el Imperio Romano, la legión romana combatía a pie, combatía en infantería. Es cuando llegan los germanos, cuando llegan los hunos, cuando llegan otros pueblos que vienen de Asia, que vienen a caballo, que integran estas técnicas de caballería al mundo cristiano. Entonces, los germanos se integran al mundo cristiano, se hacen cristianos, sí, pero las técnicas que traen, las técnicas, las tácticas, las estrategias que traen para combatir vienen de otra parte, vienen de Asia y de un Asia chamánica probablemente, con otro tipo de creencias más naturalistas y que se integran, ¿no es cierto?, en Occidente al cristianismo. Y entonces esa fusión de cristianismo y caballería es lo que produce el caballero que nosotros conocemos hoy día, o que produce las órdenes de caballería, que eran como la máxima expresión de este caballero místico, este guerrero caballero místico medieval, que todos recordamos, particularmente los caballeros templarios. Pero estaban los teutónicos, estaban los sepulcristas, los lazaristas. Habían órdenes también en España, porque España estaba invadida por los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de que hay una determinada influencia religiosa, claro, existen unas ciertas influencias religiosas y filosóficas, sin embargo, las técnicas de artes marciales son muy antiguas y normalmente vienen de un desarrollo histórico muy anterior a las propias religiones. El Buda, por ejemplo, nació 600 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Los griegos estaban luchando en la Ilíada y la Odisea 1800, 1200 años antes de Cristo. Los faraones egipcios se estaban enfrentando con los hititas en la batalla de Kadesh 1000 años antes de Cristo. Entonces, tenemos al Buda que nace 600 años antes de Cristo, tenemos al Cristo que nace en el año 0, etcétera. Tenemos a Mahoma que nace 600 años después de Cristo. Tenemos a Confucio, a Lao Tse, que son aproximadamente siglo V antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, ninguna de estas fechas que estoy mencionando es lo suficientemente antigua como para que se atribuya la paternidad de las artes marciales. Entonces, no hay ninguna religión que haya sido el origen de las artes marciales. Lo que sí tenemos son religiones que han influido a través de las civilizaciones que les tocó participar, hayan influido el trabajo, ¿no es cierto?, de los guerreros de su época y hayan influido el trabajo de los héroes de su época y hayan, por tanto, influenciado las técnicas de su época. Pero no porque hayan formado las técnicas. Ni siquiera Bodhidharma, que se le atribuye a Bodhidharma la fundación de las artes marciales, eso es mitología, porque el propio Bodhidharma se supone que habría practicado en la India un estilo ya muy antiguo, el Vajramukti, ¿no es cierto? Supuestamente, porque es todo leyenda. Entonces, el propio Bodhidharma, que llega a China 600 años después de Cristo a difundir el budismo, el propio Bodhidharma es heredero de una tradición anterior al budismo mismo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de influencia filosófica o hablamos de influencia religiosa en las artes marciales, tenemos que tomar en cuenta que las artes marciales son muy anteriores en su proceso de desarrollo histórico, muy anteriores prácticamente a todas las civilizaciones que nosotros conocemos históricamente. Para cerrar, digamos, el capítulo de hoy día, vuelvo al tema de que no es que no hayan influenciado la filosofía de ciertas religiones, sí lo hicieron, pero no dieron origen al proceso que llamamos artes marciales o a las técnicas que llamamos artes marciales, porque estas históricamente son demasiado antiguas. Fueron recibidas, fueron influenciadas, fueron domesticadas, si se quiere, depende del concepto que uno quiera, porque claro, los caballeros venían de un ambiente bastante más bárbaro y de alguna manera se domestican con el cristianismo, eso podría entenderse así. Sí, pero al punto que quiero llegar es que
históricamente las artes marciales, las técnicas que conocemos como artes marciales y las tradiciones más antiguas de artes marciales son mucho más antiguas que las civilizaciones y las religiones a las cuales aludimos ahora y que nosotros conocemos en la modernidad, ¿ya? Entonces no se le puede dar ese atributo de origen, simplemente de influencia sí, de origen no. Y volviendo al prejuicio anterior, cualquier persona que desarrolle eficientemente una disciplina de ejercicio va a tener naturalmente una buena salud, solo por disciplina, ¿ya? No se necesita un estilo en particular para desarrollar la salud o para mejorar la salud. Puede que ese estilo tenga un énfasis en eso, sí, pero todas las artes marciales, también las artes marciales suaves, partieron en su origen como sistemas de desarrollo personal. Que se tome ahora el tema de lo terapéutico, el tema de la sanación, es un marketing determinado, producto de la necesidad del arte marcial en Occidente de integrarse a un mercado y buscar un público objetivo que pueda financiar y sostener sus actividades. Eso no lo estoy haciendo, no estoy diciendo negativamente ni peyorativamente, es una necesidad, es obvio que hay que financiar los lugares, sí, pero otra cosa es olvidarse cuál es el origen, ¿ya? Que eso hemos tratado de mencionarlo en todos estos capítulos. El origen es un sistema de desarrollo personal con un enfoque espiritual. Siempre ha sido ese. ¿eh? Desarrollar la personalidad, desarrollar el carácter, desarrollar el espíritu. Y dicho aquello, llegamos al final de nuestro encuentro hoy día. Cerramos los prejuicios. Muchas gracias a Open Gato y me despido hasta la próxima semana.